Hola, bienvenidos a El Poder de la Palabra. Hoy les presentamos David y Goliat, una lección de valor y fe. David sabía lo que muchos otros ignoraban. En el capítulo 17 de 1 Samuel, se relata cómo el ejército israelita enfrentó al ejército filisteo y a su imponente campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para llevar suministros a sus hermanos mayores, David vio a Goliat por primera vez. Al observar el miedo de los soldados y las constantes amenazas del gigante, David decidió enfrentar la situación con coraje y fe en Dios. La definición de coraje del Webster's New World Dictionary dice que es la actitud de enfrentar y lidiar con algo peligroso, difícil o doloroso en lugar de evitarlo, la cualidad de ser intrépido o valiente. Esto es exactamente lo que David mostró en ese momento, una valentía inspirada en su fe en el Dios viviente. Los filisteos se posicionaron cerca del valle de Elá, al suroeste de Jerusalén, cerca de Gat. Saúl y el ejército israelita también se encontraban cerca, divididos por el mismo valle. Goliat, el campeón de los filisteos, salía diariamente durante 40 días a desafiar a Israel, retando a cualquier soldado a enfrentarlo en combate. En 1 Samuel 17:11, vemos el impacto de este desafío. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Goliat era verdaderamente un oponente imponente, con una estatura de entre 9 y 11 pies, armado con una lanza de punta pesada y una coraza de casi 125 libras. Era natural que el ejército de Israel sintiera temor ante la presencia de este gigante. Incluso el propio rey Saúl estaba asustado, lo que dejaba a los soldados comunes sin mucho coraje para enfrentarlo. Sin embargo, David, al ver la situación, decidió actuar, a pesar de que muchos lo menospreciaron. Nadie esperaba que un joven pastor fuera capaz de hacer frente a semejante amenaza. Al acercarse a los soldados, David preguntó qué recompensa recibiría el hombre que derrotara al filisteo y quitara esta deshonra de Israel. Sin embargo, su hermano mayor, Eliab, se enfureció con él y lo acusó de ser presuntuoso y de querer presenciar la batalla solo por emoción. A pesar de las palabras de su hermano, David insistió y preguntó a otros soldados lo mismo. Eliab y muchos otros pensaban que David era demasiado joven y débil para enfrentarse a Goliat. Incluso el propio rey Saúl dudaba de la capacidad de David y le dijo: «No eres capaz de ir contra este filisteo para luchar con él, porque eres solo un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud». 1 Samuel 17:33. Eventualmente, Saúl permitió que David enfrentara a Goliat. No obstante, incluso el propio gigante lo ridiculizó, considerándolo insignificante. Al ver a David, Goliat le dijo: «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», y maldijo a David. Sin embargo, David no se dejó intimidar. A pesar del desprecio de su hermano, del rey y del propio Goliat, él sabía que Dios estaba con él. David enfrentó a cada uno de ellos con determinación, convencido de que la verdadera fuerza provenía de su fe en el Dios de Israel. Muchos de nosotros también enfrentamos el desprecio de otros por nuestra edad, apariencia o falta de experiencia. En esos momentos, debemos recordar que, aunque algunos duden de nosotros, Dios ve nuestras capacidades y nuestro corazón. Como dice 1 Timoteo 4:12, no dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Por qué David no estaba aterrorizado ante Goliat mientras que todo el ejército de Israel temía? Una razón fundamental fue su confianza en el Dios viviente. En 1 Samuel 17:26, David expresó su convicción cuando dijo: «¿Quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo?». Para David, esta batalla no se trataba solo de defender su honor personal o de ganar una recompensa. Él estaba defendiendo el honor de Dios, mientras que los demás solo veían el peligro. Cuando Goliat se preparó para atacar, dijo a David: «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». A esto, David respondió: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado».
1 Samuel 17:45. Con estas palabras, David mostró que su fuerza y valentía provenían de Dios, no de sus habilidades humanas. Sabía que Dios estaba al mando y que su intervención sería decisiva. David también tenía la seguridad de que Dios lo cuidaría porque ya lo había hecho en el pasado. Le dijo a Saúl que, cuando cuidaba las ovejas de su padre, había enfrentado leones y osos y los había vencido. Para él, Goliat no era diferente. El Señor que me liberó de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. David confiaba en que Dios continuaría protegiéndolo y guiándolo, como lo había hecho en el pasado. El valor de David se hizo evidente cuando se acercó a Goliat. Tomó una piedra, la puso en su honda y lanzó con precisión, golpeando a Goliat en la frente. El gigante cayó al suelo, y David, sin dudar, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Aquel día, David venció al enemigo que había atemorizado a todo el ejército israelita. La victoria de David fue un recordatorio de que Dios está de nuestro lado y que, con fe, podemos enfrentar incluso a los enemigos más temibles. Como dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Su historia muestra que la verdadera valentía proviene de nuestra relación con Dios. Él nos da la fuerza y el valor para superar cualquier desafío. Al igual que David, estamos llamados a ser valientes en la vida diaria, ya sea en el trabajo, la escuela o en nuestras interacciones sociales. No siempre enfrentaremos un gigante literal, pero sí encontraremos momentos en los que necesitamos defender la verdad y actuar con integridad. En esos momentos, necesitamos recordar que Dios está con nosotros y que, con su ayuda, podemos superar cualquier obstáculo. El coraje, como lo mostró David, es mantenerse firme cuando todos los demás quieren huir. Es hablar cuando todos tienen miedo de hacerlo y actuar con integridad, incluso cuando los demás dudan o se desvían. David enfrentó a su gigante con una fe inquebrantable en Dios. Sabía que, sin importar el tamaño del desafío, Dios era mayor y que con Él a su lado, nada era imposible. Como cristianos, estamos llamados a tener el valor de obedecer a Dios, como Abraham, de servir fielmente, como Josué, de reprender el pecado, como Esteban, y de hablar la verdad, como Pablo. Sigamos el ejemplo de David, quien no se dejó intimidar, sino que caminó con fe y valentía, confiando plenamente en que Dios le daría la victoria. La historia de David y Goliat nos recuerda que el verdadero valor no viene de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra confianza en Dios. Él nos da la capacidad de enfrentar nuestros miedos y superar los obstáculos que parecen insuperables. Así como David triunfó sobre Goliat, nosotros también podemos vencer nuestros propios gigantes cuando confiamos en la fortaleza y el poder de Dios.